Gracias, Conchi. Buenos días a todos y a todas los que se han unido hasta ahora. Pues la verdad que un placer estar en este encuentro virtual que acoplan un poquito los sonidos. Sí, encantada de estar en este encuentro virtual, que sé que se han celebrado ya, hemos tenido la ocasión de celebrar varios, algunos de ellos también presenciales. Concretamente pues va sobre la inclusión social, que tanto se habla hoy en día, ¿no? Y bueno, aquí contamos también con representantes de organizaciones que hacen un gran trabajo en este sentido en la isla y en Canarias, en colaboración también con la coordinadora, que este año pusimos en marcha este nuevo proyecto, ¿no? De jornadas que trabajamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esa Agenda 2030, que yo creo que tan deseada es sobre todo por las administraciones que día a día pues hacemos proyectos en desarrollo para conseguir o para dar pasitos cada vez más para esos objetivos, ¿no? Para cada uno de ellos. Y parece una tarea fácil, pero yo creo que todos los que estamos aquí y trabajamos para ello no es tan fácil. Y claro, nos hablan del 2030, pero claro, 2030 está como quien dice a la vuelta de la esquina. Y cada vez pues corren más detrás de nosotros, ¿no? Y detrás de las instituciones, y las instituciones a su vez pues detrás de todos los agentes a través de los cuales pues llegamos a implementar cada uno de estos objetivos, y estos agentes son pues ustedes, las asociaciones y las organizaciones. Así que gracias a ustedes, que son también los brazos ejecutores, que a través de nosotros y de las iniciativas que tenemos las instituciones podemos llegar sobre todo a la sociedad y a los colectivos que más lo necesitan, y intentar de lograr esos objetivos, reducir la pobreza, reducir esa brecha que existe todavía entre la población más rica y más pobre, garantizar pues esa igualdad de oportunidades, pues dándole con resultados, ¿no? Con resultados palpables, en particular eliminar pues toda esa discriminación que todavía sigue existiendo. Y lo vemos hoy en día cuando encendemos la tele, y yo a veces que no tengo tiempo ni de encender la tele, pero cuando lo hago, sobre todo los fines de semana, los ratitos por la noche, pues lo que salta siempre son imágenes tan crueles que se están viviendo ahora mismo en el mundo con la guerra de Ucrania, y no solo con la de Ucrania. Recordemos que hay otras guerras también que están, ahora mismo hay 12 activas en todo el mundo. No, sí es verdad que ahora la más devastadora está siendo la de Rusia contra Ucrania, que está devastando todo un pueblo, y en un mundo tan globalizado pues nos damos cuenta cómo esta guerra en cualquier parte del mundo nos afecta a todos y todas. Así que en este camino pues es en el que tenemos que trabajar. Por ello pues desarrollamos todas las acciones posibles. En este caso, en colaboración con la coordinadora, nos ha tocado a nosotros desde el área de acción exterior, pero seguiremos trabajando pues intensamente por parte de toda la institución y de todas las instituciones de Canarias, que en este sentido yo creo que todas vamos remando en un mismo sentido. Nada, no me enrollo más, Conchi. Pues nada, deseando darle paso a los ponentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta bienvenida, y pasamos a continuación a presentar a la persona moderadora de esta mesa, que es una compañera, Maribel Monzón, que es vocal de la Junta Directiva de UNICEF, Comité Canarias, y también es vicepresidenta de la Coordinadora ONG de Desarrollo de Canarias, bueno, entre otras
muchísimas cosas, pero que vamos, tenemos el placer de tenerla hoy aquí y que le doy la voz y paso la palabra para que pueda presentar al resto de personas intervinientes. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta quinta mesa redonda organizada por la coordinadora junto con el Cabildo de Tenerife, en el que la idea es poner encima de la mesa a todos los actores que están trabajando, en este caso con el tercer sector en cuanto a inclusión social, para ver los distintos puntos de vista y los distintos actuaciones que se están haciendo para implementar los ODS de cara al 2030. Yo no me quiero enrollar, así que simplemente voy a presentar a los tres ponentes que van a estar trabajando y que van a expresar todo lo que se está haciendo y sus opiniones en cuanto a este tema. En primer lugar está Fernando Rodríguez García, que es el director territorial en Canarias de la Asociación Provivienda, y también es el vicepresidente de EAPN, es decir, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. En segundo lugar está Iñaki Azcune Uribarrena, que es el responsable territorial de calidad de la Asociación Aldeas Infantiles y es el responsable del programa de voluntariado de Canarias. Y ya en tercer lugar está Alejandra Hernández Mesas, que es la trabajadora social de la Asociación de Cáritas Diocesana en Tenerife y coordinadora de Base 25, que es el programa de vivienda de Cáritas Tenerife. Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar en esta mesa redonda y ya sin más le doy la palabra a Fernando Rodríguez para que tenga la exposición que desee. Muy bien, muchas gracias Maribel y gracias a la coordinadora de ONG para el Desarrollo en Canarias por la invitación a participar hoy en esta mesa redonda, en esta mesa de debate sobre la implementación de los ODS en el tercer sector de Canarias concretamente. Por supuesto también agradecimiento al Cabildo Insular de Tenerife por iniciativas de este tipo, que creo que cualquier encuentro del tercer sector para debatir sobre derechos nos parece fundamental, porque al fin y al cabo estamos hablando justamente ahora mismo de derechos. Y la presentación, he preparado una presentación para todas, que después incluso se la facilitaré a la coordinadora por si la quiere también compartir con el resto de personas que no hayan podido asistir hoy, o incluso a las propias personas asistentes también. Y justamente la presentación que hemos preparado desde Provivienda tiene que ver mucho con el tema de los ODS. Hemos localizado algunos ODS en los cuales toca directamente las cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, y desde ahí lo hemos querido enfocar sobre todo para abrir debate, más que venir a contaros y a decirles qué es lo que estamos haciendo en materia de vivienda. Venimos sobre todo a visibilizar y hacer incidencia sobre lo que no se está haciendo en materia de vivienda y las dificultades que vamos a tener para cumplir, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible en los próximos 9 años que aún nos quedan por delante. Voy a compartir a ver si no me falla, porque todavía a pesar de que llevamos muchos años ya de conexiones digitales, todavía no, con el Zoom tengo problemas, no sé por qué, con compartir pantalla. No sé si la están viendo. Sí. Si alguien me puede confirmar. Sí, sí se ve. Sí, vale. se ve. Sí, pero no a pantalla completa, Fernando. Se ve, todavía no en modo presentación. No. Vale. A ver. Es que eso es lo que me falla. Entonces, a ver, vale, ya está. Creo que va a ser aquí. ¿Sí? Ahora perfecto. Sí. Ahora sí. Vale. Y voy a pasar una primera diapositiva a ver si pasa. Si no hay ningún problema en el pase de la diapo. ¿Sí? ¿Se ve la segunda? Sí. Vale. Sí. Bien, porque en una presentación no me dijeron nada y estuve toda la presentación solo con la primera.
Y al final, pues, cuando me lo dijeron, yo digo, bueno, pues algo me pasó que no supe pasarla bien. Bueno, pues bien, empiezo para no tampoco demorarnos más. Mira, la presentación, como les decía, tiene que ver mucho con, y la hemos querido enfocar como la vivienda como un derecho humano, pero también, digamos, como un derecho clave e importantísimo para la consecución de los ODS. Como saben, esto ya es algo que yo creo que lo tenemos muy interiorizado, pero quería poner simplemente la primera diapositiva para enmarcar, digamos, en qué contexto nos encontramos. En el 2015 se aprobó los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el cual se estableció un plan para alcanzar estos 17 objetivos en 15 años. Por tanto, ahora mismo en el 2022, en el año que nos encontramos, nos quedan 9 años por delante para la consecución de los ODS. Esta Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, vienen a significar como una línea, como una especie de hoja de ruta donde nos hemos marcado 3 grandes retos, que son los retos sociales, económicos y medioambientales. Creo que hoy estamos aquí para hablar principalmente por los retos sociales, pero es verdad que en la presentación que les voy a poner ahora, o que he empezado ya, también toca muchísimo el tema económico y toca también muchísimo el tema medioambiental, porque al final la vivienda la consideramos desde un elemento transversal que influye en muchísimos de los ODS, concretamente en 8 de ellos, en 8 de los 17. Hemos localizado el objetivo número 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10, el 11 y el 17. Y vamos a explicar por qué consideramos que de alguna manera la vivienda tiene mucho que ver en la consecución de los ODS, concretamente en estos 8 objetivos. El primero de todos es en el fin de la pobreza. Actualmente la vivienda está siendo la dimensión que más impacta en el coste de la vida de las ciudades, además que está siendo el principal factor que explica la exclusión social, incluso por encima del empleo. Y cuando afirmamos algo así como que es el principal factor de exclusión social y de pobreza, es porque realmente incluso ni siquiera el empleo está consiguiendo la plena inclusión social de las personas. De ahí el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, aquellas personas que tienen empleo, que tienen salario, pero que su salario, su empleo, por su temporalidad, aunque ahora la reforma laboral ha logrado que eso se corrija, pero sí es verdad que por los salarios o por los bajos salarios les son totalmente imposible a muchas personas el pagar algo tan básico y tan fundamental como puede ser la vivienda, como puede ser el hogar. Por tanto, ahora mismo, el elemento de exclusión importante y por supuesto también que conlleva también situaciones de pobreza está siendo la vivienda en este caso. El objetivo 3, salud y bienestar. Una vivienda en mal estado o falta de vivienda afecta directamente a la salud física, mental y social de todas las personas. Sin lugar a dudas, en Provivienda hemos elaborado a lo largo de hace ya 4 o 5 años 3 estudios relacionados en que relacionan la salud con la vivienda, es decir, cómo influye la situación de no tener vivienda, de estar en riesgo de perderla, de estar viviendo en vivienda insalubre, inadecuada o en viviendas que no son consideradas como tal, cómo afecta directamente a la salud física, mental y social. Es obvio. A la salud física, pues todas las situaciones que pueden ser de podredumbre, humedades, etcétera, afecta sobre todo a enfermedades respiratorias. En todo lo que tiene que ver con la salud mental, las situaciones de ansiedad, estrés, nerviosismo, depresiones que se producen por el riesgo de que en un momento determinado puedas llegar a perder la vivienda o que seas incapaz de pagar las facturas básicas como puede ser el alquiler, la hipoteca o las facturas de suministro. Ahí también otro problema derivado que tiene mucho que ver también con el objetivo, con el ODS número 1, que es todas las situaciones de pobreza energética. Al fin y al cabo, pobreza energética es un apellido de la pobreza, es decir, es un componente más de las situaciones de pobreza. Y sobre todo, salud social, en todo lo que significa, por ejemplo, estar en viviendas en las cuales no se tiene, digamos, los espacios suficientes como para mantener unas relaciones sociales, o como, por ejemplo, simplemente invitar a cualquier persona a pasar un día en tu casa, o que los niños o niñas puedan también incluso compartir su habitación de juego con otros amigos o amigas, o su habitación también para el estudio. También en ese sentido, muy ligado al objetivo número 3, la educación de calidad. Una vivienda adecuada que disponga de espacio para el estudio es clave, sin lugar a duda, para el desempeño escolar. De aquí también podríamos decir todo relacionado con la brecha digital, la posibilidad de que incluso los hogares, las viviendas cuenten con conexión a Internet. Desde Provivienda abogamos
y defendemos que el suministro de Internet tiene que empezar a ser considerado ya hoy en día como un suministro básico, al igual que la electricidad y el agua, y que por tanto ya en una sociedad digital como la que hemos avanzado muchísimo en los 2 últimos años, sobre todo a raíz del COVID-19, empieza a ser fundamental para el desempeño escolar. Se visibilizó muchísimo durante la etapa de confinamiento, pero también sin lugar a duda para las relaciones con la administración, para poder solicitar cualquier tipo de prestación, para poder incluso gestionar cualquier tipo de documentación ante la administración pública. Sin lugar a duda, el tener un espacio adecuado y un hogar con conexión a Internet es fundamental para la consecución del objetivo número 4 de los ODS, la educación de calidad. El número 5, igualdad de género. Actualmente los datos que se reflejan, sobre todo en personas sin hogar, en personas que están sufriendo las situaciones de desahucio, lanzamiento, ya sea por motivos del alquiler o ya sea por motivos hipotecarios, los protagonizan lamentablemente en general las personas pobres, pero sobre todo mujeres y mujeres solas con hijos a cargo o hijos a su cuidado. Son las que están ahora, digamos, protagonizando todo este tipo de desalojos o situaciones de personas sin hogar. Está siendo además especialmente relevante el impacto, sobre todo porque en la pérdida de vivienda el adulto, como sabrán, puede pernoctar, incluso vivir en la calle o ir a un centro de acogida, pero sin embargo los hijos no, y automáticamente los hijos son separados y son llevados a algún tipo de centro de acogida de menores y por tanto se produce ya automáticamente el desmembramiento de la familia. Por tanto, la vivienda como espacio donde poder conservar la unidad familiar es fundamental. El punto número 7, ya antes de alguna manera lo adelantaba, el objetivo número 7, perdón, energía asequible y no contaminante. Todo lo relacionado con la pobreza energética. Hemos oído durante los últimos meses, sobre todo, las grandes subidas en el precio de la electricidad, que ya no es de ahora es cuando está realmente siendo, digamos, sangrante en la factura eléctrica todos los meses, pero las situaciones de pobreza energética es algo constante en nuestra comunidad autónoma. Fíjense, 745.000 personas en Canarias padecen o están sufriendo la pobreza energética escondida, es decir, son aquellas personas que no consumen, que no encienden sus aparatos electrodomésticos, que intentan minimizar lo que es el gasto, porque son incapaces de poder pagar la factura. También nos encontramos con cifras como personas que son incapaces de pagar lo que son las facturas de la energía eléctrica. Nada más y nada menos que 380.000 personas, el 18% de la población, son incapaces de llegar a pagar sus facturas de consumo energético a cada mes. Son datos, la verdad, que abrumadores. Las situaciones de pobreza energética en Canarias son igual que los datos de la pobreza y exclusión social en general. Son datos que encabezamos constantemente a nivel estatal. Ojalá encabezáramos o estuviéramos en los primeros puestos en los rankings de otro tipo de cuestiones, pero justamente en todo relacionado con los pagos a la vivienda y con los pagos de la energía eléctrica, estamos encabezando los peores datos. Por último, bueno, penúltimo, el número 10, reducción de las desigualdades. Sin duda, la pobreza se hereda y las situaciones en las cuales las familias no tienen hogar las están sufriendo principalmente los hijos. Y en este caso también el patrimonio inmobiliario también es clave en la desigualdad de renta. Incluso cuando en un momento determinado se hace la declaración de renta, no es lo mismo aquellas personas que tienen vivienda con aquellos que no lo tienen. A efectos, por ejemplo, de las desgravaciones fiscales en materia de alquiler o las que son de aquellas que tengan, por ejemplo, las personas en propiedad. El número 11, quizá a priori, cuando uno estudia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 17, parece que es el único que habla de vivienda como tal, pero como ya hemos visto en todos los anteriores, sí que se toca, de alguna manera está relacionado con la vivienda. Pero justamente el número 11 es donde habla de un concepto muy interesante y yo creo que muy aplicable a la situación con la que estamos viviendo hoy en día, que es la falta de viviendas asequibles y adecuadas. Están principalmente, sobre todo, detrás de todos los problemas de exclusión residencial. Actualmente el precio del alquiler en los últimos 10 años ha subido un 53% en Canarias. Nos encontramos con una gran escasez de vivienda en el mercado, apenas no llega ni siquiera a un 1% el parque público de vivienda social y por tanto pues actualmente estamos en una situación que podemos denominar
y así lo hemos denominado desde la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, en una verdadera situación de emergencia en la vivienda. Por tanto, es necesario, para poder llegar a conseguir este objetivo número 11, la provisión de vivienda social, asequible y sobre todo para toda la población, porque la padece principalmente la población vulnerable, pero sobre todo en general las situaciones de accesibilidad a la vivienda la está sufriendo en general toda la población. Y por último, y no menos importante, sobre todo hoy que estamos hablando del tercer sector, que estamos hablando del trabajo en alianza, del trabajo en red, la coordinadora es una red de entidades, igual que a la que represento también de alguna manera hoy aquí, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Vamos, va en la sangre, va en nuestras venas el trabajo en red, el trabajo en alianza, pero queremos trascender algo más. No puede quedarse solamente en un trabajo del tercer sector exclusivamente. Tiene que haber una alianza con la administración pública, con la sociedad civil en general, con todo lo, digamos, con todas las personas o agentes claves que intervienen en la política de vivienda en nuestro país, porque sin esa alianza para lograr el objetivo, todos los objetivos anteriores que hemos visto, los otros 7, va a ser totalmente imposible cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. A modo de resumen, aquí tengo una diapositiva donde resumo pues, los 8 los cuales hemos avanzado. Cuando decimos derecho a la vivienda, pues es curioso porque, fíjense, en todos estos fundamentos jurídicos se habla del derecho a la vivienda, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con su artículo 25, desde la Carta Social Europea del año 61, revisada en el 96, desde el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y cada día voy aterrizando cada vez más a lo más cercano, la Carta de los Derechos Fundamentales, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero sobre todo también nuestra Constitución Española, y con nuestro artículo 47 y nuestra última reforma en el año 2018 del Estatuto de Autonomía Canarias también habla de vivienda social, vivienda asequible para todas las personas, pero además apunta algo muy interesante que ya también lo empieza a decir la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que las administraciones son las competentes en dotar de vivienda a la ciudadanía, es decir, recae la responsabilidad sobre los competentes en materia de vivienda. Por tanto, no solamente habla de un derecho, sino también de una responsabilidad por quien realmente tiene que dotar de la vivienda social asequible a toda la población. Sin Fernando, embargo, perdón un minuto. Perdón un minuto, te quedan 2 minutillos. sí, acabo ya quedan 2 diapositivas. Sin embargo, Gracias. cuando hablamos de que en todo lo anterior hablábamos de que hay toda una serie de fundamentos jurídicos en los cuales descansa el derecho a la vivienda y la responsabilidad de proveer la misma, sin embargo, este derecho humano en nuestro país ha sido reiteradamente condenado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sobre todo por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas. Es decir, a cada momento nos están tirando de la oreja por incumplimiento en el derecho fundamental, en el derecho humano a la vivienda. Algunos datos muy rápidos, ya antes lo decía. ¿Por qué estamos en esta situación? Ahora mismo el parque de vivienda social apenas supone el 0,96, solo tenemos 18.000 viviendas sociales en Canarias, 2.800 desahucios diarios, ha aumentado un 55,3% con respecto al año 2020, más de 700.000 personas en Canarias, el 32% casi afectadas por un indicador de exclusión residencial, más de 500.000 personas tienen retrasos en pagos relacionados con la vivienda, pago del alquiler, pago de la hipoteca. Como les decía antes, 745.000 personas en pobreza energética. Muchos de los inquilinos, casi el 50%, destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. El precio del alquiler en los últimos 5 años ha subido un 42%, un 53% en los últimos 10, y personas sin hogar en nadie. Por tanto, me voy a saltar una y me voy a ir directamente al final para no quitar más tiempo. Nos quedan 9 años para el 2030. En el último informe de Desarrollo Sostenible de 2021, España no ha logrado todavía ninguno de los objetivos ODS y quedan todavía importantes desafíos. Por tanto, cualquier política de vivienda, y ahora hay que felicitarnos porque por fin vamos a tener en España la primera ley por el derecho a la vivienda,
Esperemos que su trámite parlamentario termine aprobándose la misma. Cualquier política de vivienda tiene que incorporar el enfoque de derecho, sobre todo para el compromiso de toda la ciudadanía. Yo aquí añadiría el compromiso de la ciudadanía, del tercer sector, pero sobre todo también la responsabilidad que tienen los actores políticos competentes en que este derecho se cumpla como tal. Y nada más. Muchísimas gracias, Nada. Fernando, y además porque además justito con el tiempo. Venga, gracias. Perfecto. Vale, ahora le Dejo doy de la compartir. palabra a Iñaki Azcune Uribarrena. Les recuerdo que es el responsable territorial de calidad de aldeas infantiles y es el responsable del programa de voluntariado de Canarias. Cuando quieras, Iñaki. Es un cuartito de hora, ¿eh? Vale. Te aviso cuando te queden, igual que a Fernando, cuando te queden 2 o 3 minutos, te avisaré. No te preocupes, creo que me va a sobrar tiempo, así que Vale, de acuerdo. Sí, nada, y viendo además la gran presentación que nos ha hecho Fernando, nos ha puesto el listón bastante alto, con lo cual, pues bueno, intentaremos hacer un pequeño esfuerzo superior para poder por lo menos alcanzarle. Bueno, reiterar inicialmente mi agradecimiento, como decía Fernando, a todos los presentes, a la consejera, a la coordinadora, en fin, a todos los participantes y a todos los que estamos metidos en este fregado, ¿no? Y bueno, importante también que decía Fernando, y lo había escuchado en alguna otra reunión, creo que el día de la presentación de todas estas jornadas, el hecho de que, bueno, por lo menos tenemos unas líneas de trabajo, un horizonte, para un poco para prosperar, para desarrollar nuestros programas, actividades, en fin, porque recuerdo hace años que no sabíamos a dónde nos dirigíamos cuando presentamos proyectos para hacer cosas, ¿no? Ahora por lo menos tenemos una luz ahí que nos guía en relación a estos ODS y bueno, y sabemos que podemos trabajar por una línea, por otro, o por un ODS o por otro. Y en fin, yo creo que esto ha facilitado y de esto por lo menos lo que ha hecho es de alguna manera que todas las administraciones, instituciones, organizaciones o el pueblo en general por lo menos tenga una guía de trabajo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no me quiero enrollar más con este tema. Y yo quería expresaros un poco, presentaros un poco desde Aldeas Infantiles qué hacemos, ¿no? O por lo menos que es el intento, ¿no? Porque hay un elemento aquí que lo comentaré enseguida que siempre me deja un poco descolocado, ¿no? Pero bueno, inicialmente, y para no alargarme mucho más, nosotros desde Aldeas Infantiles y a nivel estratégico ya desde Madrid ya se establecieron, digamos, plasmaron los diversos ODS pues, de cara a desarrollarlos en los diferentes programas que tenemos a nivel nacional o territorial en este caso, ¿no? En un principio empezaron por 3 o 4 y bueno, y al final vieron pues, que esto se estaba agrandando, que los programas hacían actividades que no formaban parte de esa línea estratégica inicial y podemos decir que hoy en día y a nivel oficial se recogen, como os decía, en estas líneas estratégicas, pues trabajar el fin de la pobreza, trabajar el 3, bienestar y salud, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, que este ha sido de los nuevos de nueva incorporación, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, 10, reducción de las desigualdades, 12, paz y justicia y 17, alianzas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, de alguna manera, Aldeas Infantiles anima, insiste, incide en las territoriales, que es al final donde se desarrollan la gran mayoría de los programas, pues en trabajar sobre estos ODS, ¿no? Si bien también está claro que dada digamos, la diversidad de programas que tenemos, la creatividad de los profesionales, el deseo también de hacer caso a los usuarios y usuarias que tenemos, el caso es que se desarrolla o se fomenta cualquier tipo de ODS. Como os decía, si bien estos digamos, son la base y son la estrategia de aldeas infantiles, digamos, no repercute en que un centro de día pueda desarrollar otro ODS durante todo el año con actividades diversas, bien porque, como os decía, usuarios o usuarias lo han solicitado, porque los niños lo han solicitado o simplemente porque hay un educador pues, que tiene cierta sensibilidad por uno de los ODS que no está recogido en este plan estratégico y desea articularlo con los niños, con las niñas o con los jóvenes, ¿no? Entonces, como decía, intentamos trabajar todos los ODS, si bien estos son los más estratégicos.
Vale, como os decía antes, capítulo importante, que es un poco yo, que siempre me pone a pensar que quizás luego cuando terminemos estas presentaciones podamos hablar, es el tema de la amplitud y la profundidad en el trabajo con los ODS. Si bien todos hablamos del 1, del 5, del 10 o del 17 y por nuestra capacidad podemos desarrollar o articular cualquier ODS esto en cualquier formato, yo siempre tengo el gran temor, el gran miedo si realmente estamos trabajando de forma adecuada cuando no mencionamos la meta a la que nos estamos dirigiendo. Me explico. De alguna manera, creo que el otro día, creo que era con Mon de Cruz Roja, comentábamos un poco este tema, ¿no? Sí que es fácil, entre comillados, decir, pues bueno, pues trabajo en la paz y justicia, trabajo en la igualdad de género, pero realmente no sé si nos hemos parado a pensar si estamos incidiendo en alguna de las metas concretas de los ODS en concreto, ¿no? Y si estamos estableciendo o midiendo el impacto o lo que hacemos a través de esos indicadores. Es decir, cojo desde arriba y bueno, si barro todo el abanico que pueda establecerse en uno de los ODS, ¿no? En fin de la pobreza o en el que fuere, ¿no? Entonces, ese es un capítulo que sí me gustaría luego profundizar cuando se abra un poco la mesa de debate, bien hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar o si realmente es justo decir que trabajo 5 de igualdad de género si luego realmente no llego a dirigirme a una de las metas que establece la igualdad de género, ¿no? Creo que me estoy explicando y si no, pues bueno, luego ya le daremos una pequeña vuelta, ¿no? Vale. Como decía, y para no liarnos mucho, nosotros, digamos, para articular cualquier actividad de cualquier ODS, lo que hacemos es, digamos, trasladamos a los programas plena autonomía para poder trabajar con lo que ellos consideren. Y si bien tengo constancia, un poco por los registros y controles que llevo, que en la totalidad de los programas se articula un ODS u otro o varios, deciros que digamos que a nivel de La Laguna y en colaboración con el Ayuntamiento y con otras administraciones, hemos creado un nuevo programa, digamos que es de nueva generación, porque prácticamente se ha constituido en el 2021, a mediados del 2021, es un programa que le denominamos de participación. Si bien quizás quienes nos conozcan, pues conocen las aldeas infantiles o la aldea infantil como elemento de acogimiento residencial o el programa de acogimiento en familia ajena o los centros de día o programa de familias o de jóvenes, digamos que este es un concepto nuevo de programa más transversal que, como os decía, se llama de participación y que en este momento prácticamente su trabajo, su desarrollo, articulación se circunscribe al término municipal de La Laguna. O sea, es decir, con el tiempo esto se ampliará, pero bueno, de momento pues tenemos 2, 3, 4 profesionales casi trabajando en esta línea. Entonces, de hecho, incluso por redundar un poco, hoy mismo este programa de participación en colaboración con Tenerife Solidario del Cabildo Insular, pues estábamos, yo de hecho vengo de ahí ahora, en un colegio aquí en la Berrellada de La Laguna, pues impartiendo un pequeño taller no recuerdo ahora el ODS, no sé si era el 4, no recuerdo, pues bueno, hay colaboración. Entonces, pues bueno, digamos que ya tenemos un organismo, un programa dentro de propiedades infantiles para desarrollar todo este tipo de actividades. Incluso nos planteamos la idea de que la compañera Julieta o Dailos estuviesen hoy aquí presentes dando esta charla y no yo, ¿no? Porque yo tengo una visión más transversal, quizás más general de todos los programas, pero no puedo incidir tanto como ellos, que son realmente quienes están trabajando en la calle día a día con los niños, con los jóvenes, con las familias, pues impartiendo o, como dicen ellos, difundiendo y fomentando los ODS, ¿no? Siempre en este caso, ellos se dirigen mucho a los colegios, entonces generando, como dicen ellos una expresión, generando en los niños un cambio de actitud, de pensamiento, de estrategia, de comportamiento ante sí mismos, ante la sociedad, tanto en sus casas, en los colegios o simplemente en relación con sus iguales, ¿no? Se trabaja en este caso, este programa de participación, trabaja con niños de infantil y primaria y realmente lo que estamos buscando, o lo que buscan ellos en este caso, es buscar espacios de participación con el público infantil y juvenil, ¿no? Buscando un feedback con ellos, pues que aporten soluciones sobre todo a las situaciones que se les va planteando. ¿Qué quiero decir con esto?
no hacemos unas presentaciones ad hoc o muy institucionales sobre un ODS, ¿no? Sino realmente lo que intentamos es trabajar a través de unos valores, digamos, relacionamos esos valores con los ODS, ¿no? Vinculamos, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, por un ejemplo de un taller de ellos, que es Yo también cuento, o Mis tesoros, se trabajan, por ejemplo, valores como la aceptación, el optimismo, el amor, el compañerismo. Estoy leyendo aquí una pequeña chuleta que tengo delante, porque si no sería imposible llegar a todos o siquiera mencionar todos, ¿no? Se trabaja la tolerancia, la empatía, la generosidad, compromiso. Son valores muy generales, muy institucionalizados ya por todas las administraciones o instituciones que trabajamos en el área social, y que están relacionados en este caso, pues puede ser por el ODS número 3 de salud y bienestar, el número 4 de educación y calidad, o el número 5 de igualdad de género, o el 10 de reducción de desigualdades, o el 16 de paz y justicia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Digamos que cuando a veces impartimos charlas o talleres de sensibilización para un público más, digamos, más adulto, sí que somos más institucionales a la hora pues bueno, de hablar del ODS en concreto, de las metas, bueno, sí, quizás sin desarrollar o articular un taller determinado como tal. Si bien nuestra gran masa, como son los niños y las niñas, y es, digamos, nuestro corazón son ellos, lo que hacemos es difundirlo y fomentando desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, pues un poco más trabajando valores y trabajando y vinculando esos valores digamos, a los ODS como tal, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho más, ellos lo que hacen es, sobre todo, se dirigen a los colegios, ya llegan a un acuerdo, hablan con los colegios y, bueno, pues ahí explican y les presentan un poco toda la actividad que se va a hacer. Que también hay que comentar que estos talleres, a pesar de que están dirigidos a niños y niñas, también tengo constancia de que participan otros educadores y otros profesionales. Sé que, bueno, que en un principio se suelen situar un poco al margen del aula, en la zona trasera, pero que al final terminan participando con los niños, con lo cual nos parece fantástico y genial, ¿no? Y bueno, y deciros que este equipo de participación, que estoy leyendo aquí un poco de soslayo, dispone de una guía de actividades como tal que está perfectamente estructurada. No es que van ahí, se presentan y bueno, ¿qué trabajamos hoy? Sino que de alguna manera pues ya está todo como muy estructurado, ¿no? De hecho, tenemos, como decía, 2, 3, 4 profesionales que incluso, no es el caso de hoy, han ido con algunas pedagogas de prácticas, con lo cual, pues bueno, que está todo como muy regulado, que yo, además que estoy metido en el mundo de la calidad, pues me gusta que esté así, ¿no? Bien, más cositas que podamos hacer. Deciros, Iñaki, te quedan 2 minutitos más o menos. dos minutos, vale. Pues entonces, bueno, comentaros que en colaboración con UNICEF, la Liga por la Tierra, se ha creado una guía de actividades medioambientales dirigidas a las ciudades de la infancia, y pues bueno, pues que hemos estado en la Punta del Hidalgo, viendo un poco el tema de cómo está el agua, de cómo están aquellos charcos. Hemos estado también con ellos en Mesa Mota, viendo un poco, y con la asociación Terramare, grupo montañero de Tenerife, pues bueno, limpiando un poco todo aquello. Es decir, que se hacen cosas un poco, pues bueno, sobre todo con niños, y también importante en colaboración con otras entidades y administraciones, ¿no? Ya por daros algunos datos que los tengo por aquí, por ejemplo, en el proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia en La Laguna, se trabajó con 884 niños y niñas, es decir, al final pues son 884 niños y niñas que han oído hablar a través de una serie de valores que son los ODS, y la importancia de que ellos interioricen y se construyan en su estructura mental y social, que bueno, pues que hay que echar adelante con estos temas. Y luego también, pues, más elementos que hemos hecho. Trabajamos en la Granja Escuela con los ODS, pues a través del 7 de energía asequible y no contaminante, a través del proyecto de energías renovables, o a través del proyecto de bioconstrucción, en fin, pues un poco para definir un poco qué actividades hemos hecho, ¿no? Para finalizar, y para no extenderme más de los 2 minutos, por ejemplo, en la Granja Escuela, donde, como os comentaba antes, pues tenemos el proyecto de energías renovables y proyecto de bioconstrucción. En 2019
participaron 136 niños y niñas. En el 2020 fueron 151, fuimos creciendo un poquito. Dada la pandemia, pues no fue fácil. En el 2021 llegamos a 173 niños, niñas, tanto de colegios que iban a la granja o nosotros como granja escuela nos dirigíamos a los colegios. Y bueno, un dato ya fantástico que es en el 2022 vamos ya en lo que íbamos de año, digamos un impacto de 556 niños y niñas, es decir que hemos cuadruplicado en 4 meses lo que en 2019, 20 y 21 no habíamos llegado a los 200 niños, niñas, pues por la situación en la que estábamos, ¿no? Con lo cual, pues a mí cuando leo estos datos, pues la verdad es que me satisface mucho, ¿no? Y ver que, bueno, que por lo menos en este caso ya hemos llegado a casi, pues entre una cosa y otra, pues a más de 2.000 niños, niñas que por lo menos nos han oído hablar de los ODS. Y, nada, y aquí termino. Podríamos hablar más, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Muchísimas muchísimas gracias. Iñaki. Gracias a vosotros. Porque además esto es estupendo, porque además se están ciñendo al tiempo, así que como moderadora le doy las gracias a los dos, porque me lo están poniendo muy fácil. Pasamos ahora a Alejandra Hernández Mesa. Les recuerdo que es trabajadora social de Cáritas Diocesana en Tenerife y es también la coordinadora de Base 25, que es el programa de vivienda que lleva Cáritas en Tenerife. Alejandra, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Yo por recoger un poco y no partir de cero, recogiendo un poco las aportaciones de Fernando y de Iñaki, yo le decía antes a Fernando, yo hubiera hablado más de vivienda, que es mi ámbito, pero como sabía que estabas tú, voy a dar un pasito para detrás en vivienda. Y voy a intentar aportar la mirada de Cáritas. Y sí me gustaría empezar, como decía Iñaki, de para dónde vamos con esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada larga respecto a los ODS? Yo sí recuerdo, y esto no es Cáritas, esto es Alejandra, cuando empezamos a hablar de los ODS, yo decía, pero si los objetivos de desarrollo de milenio no nos han salido, ¿para dónde vamos? Y es verdad que me gustaría que no fuéramos ingenuas y que miráramos y nos sentáramos frente a estos objetivos, como decía Fernando, con mirada de derechos, mirando las necesidades de las personas con mirada de derechos, y como decía Iñaki, intentando medir y cuantificar y ver de verdad hacia dónde nos dirigimos. En Cáritas somos una entidad generalista, más o menos a todas las personas les suena Cáritas, aunque sea de oídas. Saben que trabajamos sobre todo con la exclusión social y Cáritas lo que sí tiene es una oportunidad muy grande de estar haciendo incidencia política, desde esa mirada de saber que las personas tenemos y estamos dotadas de derechos y de libertades, y que esos derechos hay que reclamarlos en las administraciones, y que no es solo decir es que deberíamos, sino que hay que recordarle a la administración cuál es su papel, cuál es su función y qué derechos tiene que garantizar. Y luego, por otro lado, Cáritas está acompañando a las personitas que tienen esos derechos vulnerados e intentando acompañar las necesidades para la vida. Y eso lo hacemos desde una suerte muy grande que tenemos, y es que en casi todas los barrios y en casi todas las comunidades hay una plaza, y en casi todas esas plazas hay una parroquia, y es el principio de una comunidad para nosotras. En Cáritas creemos que todas las comunidades tienen problemáticas, pero también tienen muchas oportunidades, y las personas tenemos un montón de capacidad para, en comunidad, resolver nuestras dificultades. Entonces, desde esa mirada de contar con las personas como protagonistas, de contar con la comunidad, sí que me gustaría contarles un poquito transversalmente cuáles son los ODS que creo que tocamos en Cáritas, empezando por el fin de la pobreza y el hambre cero, que saben que siempre en el apoyo a la alimentación y intentamos hacer incidencia política con las garantías de ingresos mínimos, pero intentamos favorecer el acceso a las personas a la alimentación. Sí que hemos cambiado esa mirada que teníamos antes no solo en Cáritas, sino yo creo que desde la intervención social se inició dando de comer a la gente,
dándole literalmente la comida en la mano, y luego hemos crecido y avanzado procesos donde hemos pasado por vales, por tarjetas de alimentos, por intentar trabajar desde la formación, para dotar a la gente de herramientas, a una nueva mirada que es que la comunidad tiene lo que necesita, como comunidad podemos multiplicar todo lo que tenemos, y desde la comunidad hay quien dice el futuro será feminista o no será, seguro, y será comunitario o no será, porque yo sí que creo que hay un aprendizaje que hicimos en los objetivos de desarrollo del milenio y que tenemos en los objetivos del desarrollo sostenible, y es esa mirada al objetivo 17 de que tiene que haber una alianza. El artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, que a todos nos suena y a todas nos suena porque nos coloca como iguales ante la ley, también habla de que estamos colocadas fraternalmente ante la ley. Desde la fraternidad o desde la sororidad, nos convierte también en ciudadanos y ciudadanas responsables unos de otros, y nos habla también de las sociedades del cuidado, es decir, no podemos hacer nada aisladamente. En Cáritas les decía, pues igual que trabajamos el hambre y el fin de la pobreza, pues también trabajamos el objetivo 3, que es el de la salud. ¿Y lo hacemos cómo? Pues lo hacemos desde un proyecto específico que se llama Drago, donde atendemos a personas alcohólicas, es un proyecto de deshabituación, y también lo hacemos mucho desde las unidades móviles de acercamiento en calle. Desde Cáritas estamos acompañando a muchas personas en calle que no tienen acceso, que no tienen tarjeta sanitaria, que no tienen acceso a la salud más básica, y eso pasa aquí en nuestra pequeña isla, que es un paraíso. También pasa en esta pequeña isla, que es una suerte de paraíso, y lo es, que tenemos muchas familias que no tienen acceso al agua. A veces pensamos en el ODS de agua limpia y saneamiento y pensamos esto es para otros países. Pues tenemos un montón de comunidades en Canarias, de niños y niñas, de personas adultas, que no tienen acceso a los suministros de agua. No lo tienen porque viven en situaciones de precario, en viviendas en precario, no lo tienen porque se les han cortado los suministros. Sabemos que aunque decimos que no se puede cortar el agua se corta. Antes hablaba Fernando de la mirada de la vivienda, que es la mirada de la vivienda, la comunidad y los suministros. Y hay comunidades en Canarias que no tienen acceso al agua limpia. Hablamos del sostenimiento de la vivienda. Para sostener la vivienda hay que tener empleo, y en Cáritas trabajamos la campaña. En Cáritas no solemos celebrar la campaña del trabajo en torno al 1 de mayo, que es el Día del Empleo, sino en torno a la campaña de trabajo decente, ¿vale? Porque sabemos que el empleo por sí solo no es garantista. Entonces desde ahí también hemos hecho una apuesta fuerte por el empleo, por crear empleo social, por tener empresas de inserción, porque hay personas que sabemos que tienen perfiles que no sostienen empleo sin acompañamiento. Incluso desde la mirada de igualdad de género, que es el ODS 5, enlazando con el empleo y enlazando con la pobreza y con la feminización de la pobreza, pues Cáritas ha tenido durante muchos años un desarrollo importante de actividades en torno a la legalización de las empleadas del hogar. Durante muchos años ha tenido Cáritas una trayectoria de intentar favorecer que las mujeres empleadas del hogar sean contratadas. Y desde la mirada de las comunidades sostenibles y de la producción y el consumo responsable, saben que tenemos una línea transversal, que es el comercio justo, y que es la agricultura ecológica. Hemos creado pequeños huertos urbanos en algunas comunidades y una gran empresa de inserción que se llama Buscándome las Habichuelas, que trabaja la agricultura ecológica. Eso nos ayuda a trabajar la agricultura ecológica, nos ayuda a trabajar el empleo decente, nos ayuda a trabajar el hambre cero, y nos ayuda a trabajar desde lo comunitario y desde el comercio justo. Entonces, cuando decimos que hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas, en Cáritas creemos que nos toca recordarle a la administración, que es la garante, como les decía, que nosotras, con las herramientas que tenemos desde las comunidades, iremos trazando todo lo que creamos necesario en este sentido, y desde ahí pues todos estos ODS que hemos visto, y desde ahí también la importancia de cuantificar y de visibilizar, como decía Iñaki, y de contar con los informes FOESA, que supongo que a todos les suenan, dónde está la pobreza, ponerle cara a esa pobreza, ponerle la cara en Canarias, que ya decían los compis, que es la cara de una mujer migrante joven con hijos sin empleo, una mujer y un montón de familias que han tenido que renunciar a comprar medicación para poder comer, un montón de familias que tienen que elegir entre poder comer o pagar el alquiler. Entonces sabemos que
que los ODS no se resuelven solos ni se resuelven de manera aislada. Se resuelven cuando las administraciones garantizan los derechos y cuando cada una de nosotras, en el ámbito en el que está, intenta trabajar desde la justicia social. Y yo creo que si no entro mucho y me pongo a profundizar en un ámbito concreto, pues desde lo genérico, esta es la mirada de Cáritas con los ODS. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Te ha sobrado tiempo, se lo digo. A ver, ahora se abre un periodo de, bueno, de unos 15-20 minutos máximo de preguntas de los participantes, de aclaraciones, de cualquier cosa que los participantes en esta mesa redonda pues quieran que se les responda. Cuando quieran pueden empezar. Bueno, a mí me gustaría, bueno, agradecer porque ha sido bastante ilustrativa toda la sesión, la verdad, ¿no? De distintos puntos de vista, distintas entidades, pero sí me gustaría saber en qué ha quedado o si realmente se está poniendo en marcha, porque lo vi hace un añito o 2 añitos, lo del tema del programa de Housing First, ¿no? En el tema del sinhogarismo y demás, ahora que tenemos aquí profesionales especializados en el tema de la vivienda, si realmente este programa está teniendo éxito, si se está poniendo en marcha, si conocen alguna experiencia que realmente está funcionando, no sé, un poco por iniciar el debate, ¿no? Te contesto, Conchi, Uh-huh. por alusión. Efectivamente, nosotros en el año 2016 formalizamos una alianza de entidades del tercer sector, concretamente Hogar Sí, que fueron los pioneros en nuestro país en traer el modelo de Housing Fair en el año 2014, y formalizamos una alianza entre Hogar Sí y Provivienda justamente para el desarrollo del modelo Housing Fair en todo el territorio español. Actualmente tenemos 493 viviendas en esa modalidad, en ese modelo de intervención o de trabajo con personas sin hogar. Y en Canarias estamos desarrollándolo en 2 municipios, concretamente en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y Arona. Y este año, en breve, en cuestión de un mes aproximadamente, lo pondremos en marcha también en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre si está teniendo éxito o no, quien lo quiere valorar son las propias personas destinatarias y beneficiarias del proyecto. Para eso hemos elaborado una evaluación que hemos presentado recientemente, concretamente en un encuentro que se hizo en el municipio de La Laguna, organizado por el ayuntamiento del municipio. Y ahora tenemos previsto también organizar una jornada, probablemente ya para finales de mayo, principios de junio, donde vamos a presentar para la población en general los resultados de la primera evaluación del proyecto, ¿no? Esta primera evaluación ha sido una evaluación externa, se la hemos encargado a una consultoría que se llama Fresno, y también a la Universidad Complutense de Madrid, que ha hecho un trabajo bastante exhaustivo sobre este tema. Evaluación que se ha hecho en las 14 comunidades autónomas donde tenemos el modelo Housing Fair. En esta evaluación se ha trabajado con 2 grupos de intervención, es decir, está el grupo que ha cedido a vivienda, el grupo que realmente ha logrado entrar a una vivienda del modelo Housing Fair, con respecto a aquellos que todavía continúan en situación de calle o en situación de sin hogar. ¿Por qué hicimos este modelo de evaluación? Porque queríamos hacer realmente un modelo comparativo, es decir, randomizar y estudiar cuál ha sido la evolución entre aquellas personas que continúan todavía en situación de calle sin poder acceder a vivienda y sin tener ese derecho fundamental con aquellos que sí realmente han accedido a vivienda. Decirte que los primeros indicadores hacen que muchos de ellos mejoren en muy corto breve tiempo. Por ejemplo, en cuestiones tan fundamentales como puede ser la higiene personal, el descanso, la alimentación, son cuestiones que mejoran indudablemente a los pocos meses de estaría en la vivienda. Hay otro también muy importante que es toda la seguridad. Obviamente vivir en calle no tiene absolutamente nada que ver, donde tener un hogar seguro, donde poder, como decía antes, alimentarte, poder tener, digamos, un lugar donde descansar, donde poder incluso prepararte para optar a un empleo, algo tan sencillo como eso. O cuestiones como empadronarte en la vivienda a los efectos de poder obtener también algún tipo de prestación o algún tipo de ingresos, ¿no?
Por tanto, en el programa Housing First, la vivienda primero, como a mí me gusta más llamarlo, por traducirlo al castellano, justamente viene a ser eso, un cambio de paradigma, es decir, es dotarle a la persona sin hogar en primer lugar la vivienda, antes que hacerle pasar por otros modelos de pasar por diferentes recursos y como objetivo final el llegar a una vivienda, ¿no? Es un cambio total, evidentemente hay factores, y eso lo veremos cuando presentemos la evaluación, en la cual están invitados todas las personas que quieran asistir. Lo vamos a hacer en modalidad presencial mixta, o sea, telemática también, en streaming, por si alguna persona no puede acudir presencialmente. Hay otros elementos que lógicamente no mejoran a la primera. La mayor parte de las personas sin hogar tienen añadidos a su propia situación de calle, su larga trayectoria de situación de calle, cuestiones como, por ejemplo, todo relacionado con las adicciones, situaciones de salud mental. Antes lo hablábamos con los ODS, en lo relativo a lo que afecta el no tener hogar a las situaciones de salud mental, y también situaciones de salud física o discapacidad, ¿no? Digamos. Por tanto, esas situaciones son las más complejas. El programa trata de reducir el daño, pero es un trabajo, imagínense, personas que llevan 10, 12 años en situación de calle, no se consigue recuperar o reducir el daño que han sufrido durante su estancia en calle en tan poco tiempo, en cuestión de 1 año, 2 años, que es la evaluación que hemos realizado ahora. Probablemente para muchos casos, pues hasta 3, 4, 5 años no empezaremos a ver evolución en esos 3 aspectos que estamos comentando, sobre todo salud mental, adicciones o problemas de salud física, ¿no? No me quiero enrollar más, podría estar hablando muchísimo sobre el proyecto, pero bueno, un poco una pincelada para que conozcan cómo está funcionando, ¿no? Muchas gracias. Si alguien más quiere, sobre todo de los participantes, de los Sí, tiene la inscritos, mano levantada José Carlos, creo, ¿verdad? pues venga, cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Sí, quería comentar alguna cuestión en relación al tema de la vivienda. Bueno, no sé si saben que hay un movimiento muy interesante en Canarias sobre la vivienda colaborativa, el cohousing, de los cuales, bueno, pues yo soy uno de los impulsores y sobre todo cooperativista de una de ellas, de una cooperativa de vivienda en este sentido. Y efectivamente yo creo que pasa por una revisión de todo el problema de vivienda, creo que pasa por una revisión, y bueno, y Fernando es un experto en la materia, a ver si coincido o no en el tema, pero sí es verdad que creo que falta por una revisión de lo que es el concepto de propiedad, ¿no? Y realmente una concienciación de lo que son las nuevas sociedades con respecto al derecho a la vivienda. Más allá de la necesidad del derecho, ese derecho pasa por hacerlo de una manera práctica y coherente y sobre todo accesible, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un cambio de paradigma con respecto al uso de la vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos días, me parece que se aprobó unas subvenciones de vivienda joven, en donde se daban 11.000 euros, y bueno, y en principio es para la compra, es decir, volvemos otra vez a potenciar que realmente exista compra individualizada en donde el concepto de la propiedad esté presente en todas estas historias, ¿no? Entonces, bueno, imagínense ustedes que todo ese dinero se da para cooperativas en régimen colaborativo, en donde realmente se potencia una vivienda colaborativa en donde se dé posibilidades a que personas con pocos recursos acceden a la misma, ¿no? Me pongo esto como ejemplo de políticas que se podrían desarrollar para otorgar el derecho a la vivienda, ¿no? Y después este tipo de conceptos, ya que estamos en una organización, en un encuentro de cooperación al desarrollo, este concepto, no he oído nada con respecto a cómo se traslada este concepto, en este caso a continentes como el continente hermano, África, en donde realmente es un continente por desarrollar, porque realmente la vivienda es un factor importantísimo y la pregunta es si estamos preparando las sociedades desarrolladas para trasladar un modelo caduco que está aquí para volver otra vez a repetir el mismo problema en continentes en desarrollo, ¿no? Entonces, claro, creo que esos valores o ese cambio de paradigma a la hora de la cooperación al desarrollo deberían estar. Y un ejemplo de ello es que se están incorporando esos valores a través de la economía bien común, a través de asociaciones a la cooperación que estamos impulsando. Yo también participo del movimiento de la ABC, de la economía bien común, y estamos incorporando esos valores dentro de lo que es estrategias de cooperación al desarrollo, en este caso concretamente para África, ¿no? Entonces, bueno,
me gustaría que, como ese tema no ha salido, bueno, a ver si realmente aquí pudiéramos a lo mejor analizarlo si fuera el caso. Gracias. A ver, ¿alguno de los ponentes quiere responderle? Bueno, quizás yo un poco, no soy Vale. ponente, pero sí un poco por enfocar el tema de hoy, ¿no? Que está más vinculado en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible dentro del marco de la inclusión social aquí en Canarias, ¿no? Es verdad que esta iniciativa parte de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, pero bueno, la globalización implica que todo lo que hagamos, José Carlos lo ha dicho bien, ¿no? Todo lo que hagamos aquí en Canarias repercute fuera, todo lo que pasa fuera repercute en Canarias, ¿no? Entonces, no estaba esta sesión tan enfocada al exterior como al interior, ¿no? Primero tenemos que revisar lo nuestro, a ver cómo lo estamos haciendo, de cara a la hora de exportar un poco las ideas, ¿no? No sé si los compañeros que están más vinculados al ámbito de la acción social y de intervención social en Canarias quieren decir algo, no son especialistas en el, creo, no quiero adelantarme tampoco, especialistas en cooperación internacional al desarrollo, bueno, Iñaki está más vinculado a lo mejor, pero bueno, un poco el enfoque era eso, ¿no? Por si no hay una respuesta más cercana, ¿no? Era un poco más vinculado a lo que se hace aquí en Canarias, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que todo influye, ¿no? Al fin y al cabo la globalización no solo tiene cosas, debemos ver las cosas positivas, las cosas que vayan saliendo bien en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás estos proyectos que están poniendo en marcha estas entidades compañeras, pues en el futuro se puedan organizar, ¿no? Siempre dentro de un claro diagnóstico y una contextualización de los países en los que trabajemos, ¿no? Simplemente le quería aclarar este aspecto. Gracias, Conchi. No veo ninguna mano levantada por ahora, pero sí que quería comentar, Iñaki al principio planteó, que después lo siguió Alejandra, una cuestión que fue la de cómo pasamos de los objetivos. Bueno, Alejandra ya especificó cómo pasamos de los objetivos del milenio a los ODS, y no sé, como Iñaki lo planteó al principio como algo para debatir la meta a la que queremos llegar, a ver si alguien de los presentes pues quiere hablar sobre esto o sobre cualquier otra cosa. Estoy viendo que Carlos del Toro tiene la mano levantada, así que cuando quieras, Carlos. Sí, buenos días. Una pregunta para Alejandra, porque hemos hablado de la importancia de la vivienda dentro del desarrollo sostenible, y tan importante es la obtención de esa vivienda, que además es como base después de muchos de los objetivos de poderlos realizar, como la no pérdida de esa vivienda. Así que me gustaría que hablara un poquito de base 25, cómo ha ido y sobre todo cuál es el balance que se puede hacer para que muchas familias puedan pues, superar el no perder su vivienda. Bueno, pues un poco en el ámbito específico que yo tengo dentro de Cáritas, que es el desarrollo del proyecto Base 25. Para quien no lo conozca, Base 25 es un proyecto financiado por el Cabildo de Tenerife, que es un proyecto de asesoramiento y lo que pretende es pues, prevenir situaciones de sinhogarismo, pues igual que tenemos proyectos que atienden en calle o tenemos recursos alojativos, pues en Base 25 asesora específicamente a personas que, estando dentro de la vivienda, pasa algo que hace que corran el riesgo de perderla o ya están inmersas en un procedimiento judicial. ¿Vale? El proyecto lo llevamos a cabo trabajadoras sociales y abogadas, y lo que intentamos sobre todo es asesorar para intentar evitar la pérdida y sobre todo para que las personas conozcan los derechos que tienen vinculados a la permanencia en la vivienda, ¿vale? Nosotras llevamos trabajando en este proyecto desde 2017. Es verdad que el año pasado tuvimos una eclosión que emanó seguramente toda la problemática que venía, bueno, las consecuencias de la pandemia, por concretar. Y tuvimos un número muy significativo de casos. El año pasado atendimos a casi 800 familias. Son muchísimas para las que veníamos atendiendo. Es verdad que las cifras de este año, empiezan a parecerse un poco más a las cifras prepandemia, un poquito,
aunque son más altas, pero un poquito. Y en el proyecto lo que venimos, bueno, lo que venimos comprobando es lo que ya sabemos. Quiero decir que la vivienda es el tema, ¿no? La vivienda es el gran tema. La permanencia, la sostenibilidad de la vivienda es el gran tema. Y la vivienda se está tratando como un medio de especulación y es un fin que la gente utiliza para especular y no como una garantía de derecho. Y como una garantía de derechos que además una mirada corta a las entidades sociales. Fernando, ¿cuántos años llevamos hablando de las entidades sociales de Housing First hasta que por fin sale el primer programa de Housing First? En los espacios, por darle también un poco de respuesta a la persona que comentó antes, en los espacios, en las mesas de debate en torno a la vivienda, llevamos muchos años hablando también de que tenemos que quitar la mirada de la titularidad de la vivienda. Traemos siempre, cuando hacemos jornadas de vivienda, siempre traemos experiencias de viviendas colaborativas y de cooperativas de vivienda, como para ver si eso va sonando, para ver si eso cala aquí, como respuesta alternativa, y parece que seguimos sacando las mismas medidas todo el tiempo. Es decir, seguimos teniendo un parque limitado de viviendas. Es verdad que la consejería ha hablado bueno, pues de nuevas, está el plan de vivienda, hay nuevas estrategias de vivienda, parece que se van a abrir nuevas cosas, pero no con nuevas ideas, estamos replicando las ideas anteriores y las experiencias alternativas de vivienda siguen siendo muy, muy, muy puntuales. Es verdad que tenemos que medir el Housing First, pero es verdad que son 10 casos y 10 casos, ¿verdad, Fernando? Que no se hizo una super mega apuesta. Bueno, está ahí. Y es verdad que vamos haciendo cosas y que las entidades sociales, yo creo que lo que estamos diciendo todo el tiempo es nosotras acompañamos, nosotras asesoramos. Desde el proyecto se ha logrado estabilizar a muchas personas. A otras personas ni siquiera sabemos qué decisiones han tomado, pero han recibido el asesoramiento que necesitaban, ¿no? Que al final también la libertad de cada persona, que es muy determinante desde la manera de actuar de Cáritas, es decir, yo te doy el asesoramiento y con el asesoramiento tú decides. Pero es verdad que tristemente se siguen tomando las mismas decisiones y se siguen replicando las mismas cosas en el ámbito público. No sé si Fernando, que tiene la manita levantada, quiere contar algo. Bueno, yo la levanté antes por la reflexión, Alejandra, de Iñaki, ¿no? Que fue también la que Maribel también lanzó ahora la pregunta. Pero bueno, en relación a esto que comentas último, fíjense, el día 12 de marzo faltaban en ese momento 2 o 3 días para que nos confinaran. No sabíamos en aquel momento cuando se firmó ese documento que nos iban a confinar. Se firmó el Pacto por el Derecho a la Vivienda en Canarias, que fue un documento que firmamos muchas entidades del tercer sector, también sindicatos en general, la ciudadanía en general y representantes de la Federación de la Construcción, etcétera, etcétera. Es decir, muchas personas implicadas y preocupadas sobre el tema de la vivienda. Ahí hicimos un montón de baterías de propuestas que muchas de ellas han quedado que no conformaron después el plan de vivienda de Canarias. Supuestamente era el germen del cual tenía que generarse a partir de ahí el plan de vivienda de Canarias. Nos costó, para que se hagan una idea muy sencilla, nos costó horrores que se incluyera la palabra personas sin hogar dentro del plan de vivienda de Canarias. Porque hasta ahora habíamos tenido siempre unos planes de vivienda que no eran para nada inclusivos. Cuando digo que no son nada inclusivos, significa que no contemplan todas las situaciones de vivienda, no contemplan, es decir, todas las dificultades de toda la población. Personas jóvenes que están en dificultades de emancipación. Canarias tenemos, y en todo el Estado español, unas grandes dificultades de los jóvenes para emanciparse. Solo un 15% de la población joven en edad de emanciparse logra conseguirlo. Nos encontramos con las personas sin hogar. Hablamos de 3.000, pero incluso podríamos hablar de muchísimas más en situación de calle. Familias monomarentales que pierden su vivienda y por tanto también pierden a sus hijos, no logran mantenerlos consigo mismas, etcétera, etcétera. En el plan de vivienda de Canarias, dándole respuesta a José Carlos, se nombra el cohousing, se nombra como una iniciativa. Vamos a ver en el desarrollo del plan. Actualmente ya llevamos 2 o 3 años del plan de vivienda y quedan todavía por delante 2 años más, que esperemos que esa medida se ponga en marcha, pero por lo menos se menciona un plan específico de fomento del cohousing. Lógicamente es una línea interesante también a desarrollar, que ya en muchos países europeos y en la península se viene desarrollando hace muchos años y no termina tampoco por despegar aquí. Pero bueno, retomando no queríamos tampoco centrar el debate sobre el tema de la vivienda, pero al final
Alejandra tiene razón, es el tema. Es el tema. Actualmente es Claro, el tema que está produciendo mayores situaciones de pobreza y exclusión social. Fíjense, Alejandra también lo decía antes, mucho más allá que el propio empleo. O sea, el empleo ya no siquiera no es un factor de integración, no es un factor de inclusión. O sea, ya no lo está haciendo ni siquiera eso. Perdón un Pero momento, bueno, Fernando. sí, Tengo otra mano levantada por si sí. quieres después cerrar con la No, reflexión. era para enfocarlo de Iñaki, más que nada, ¿no? Que yo creo que sí es interesante lo que él planteó y creo que sí deberíamos hablarlo, ¿no? Pero bueno, dale paso a... sí. Ya. Odalia, bueno, tiene la mano levantada, cuando quiera. Hola, buenos días. Pues yo quería hacer una reflexión o al menos expresar mi opinión desde el punto de vista de mi profesión, que es la de letrada. Yo trabajo con personas del turno de oficio, las defiendo en temas de desahucios y demás. Entonces, yo lo que vivo o lo que percibo es que se han intentado iniciativas extrajudicialmente, hay montones, ¿no? Convencer a los políticos que tienen que tomar iniciativas, muchas entidades abogando por el derecho a la vivienda. Eso está claro, que esas iniciativas se toman, pero ¿qué pasa a nivel judicial? A nivel judicial, las herramientas con las que nos encontramos son prácticamente parches en el juzgado, porque para defender a personas que van a perder sus casas, que van a ser desahuciadas, tenemos la vulnerabilidad prácticamente, porque son personas que no pagan, o sea, no hay otras estrategias que podamos, sino la vulnerabilidad, que nos lo han puesto ahí como un parche, y luego la ley no se cumple porque el parche es que se interrumpe el procedimiento hasta que se supone la asistencia social, los ayuntamientos respectivos consigan otra vivienda, ¿no? Eso con el tema COVID se puso así. Eso no pasa. El juzgado no establece que se suspenda hasta que se encuentre una vivienda, sino que ponen un plazo determinado que al final no ayuda. Eso por un lado. Digo que a nivel judicial nos encontramos con pocas herramientas para defender a estas personas vulnerables. Y luego también a nivel letrado, la experiencia que yo tengo, tanto mía como de otros compañeros, es el tema de la desinformación. La gente que nos llega aquí con esos problemas, los recursos no los conocemos, y si los conocemos, porque yo, a ver, sí que conozco Provivienda y trabajo para acá, para allá y buscando, y recursos casi nunca hay. Entonces, mi pregunta final es, si ya que se ha intentado, si decimos que los políticos son los que tienen que garantizar el derecho a la vivienda, si esa iniciativa después de muchos intentos no se consigue, digo yo, ¿no es hora ya de reclamar ese derecho a la vivienda en los juzgados? Y no llevo a derecho administrativo, pero pongo el ejemplo de lo que se está haciendo en Europa con el incumplimiento de la administración en los derechos medioambientales. En Europa, en muchos países, empezando con los Países Bajos, se ha demandado a la administración y se ganan los pleitos porque la administración no cumple con los derechos medioambientales reconocidos en los tratados. Pues a lo mejor el derecho a la vivienda ya es hora de decir hasta aquí llegamos, y bueno, a lo mejor ya existen esas iniciativas, no lo sé, pero a nivel judicial, todo lo que ya no hemos conseguido extrajudicialmente, ahora vas a tener que cumplir con el derecho a la vivienda, que no se me ocurre casi, bueno, salvo el derecho a la vida, para mí el siguiente es casi la vivienda. ¿No sería hora de pasar ya a esa reivindicación y a esa acción a nivel judicial? Gracias. Gracias, Odalia. Tengo dos manos levantadas, José Carlos y Fernando. Hacemos José Carlos primero y después ya termina Fernando. Estupendo. José Carlos, cuando quieras. Fantástico. Sí, quería comentar sobre el tema de la vivienda colaborativa, que efectivamente algunas veces nos planteamos que las soluciones son solamente como bloques, ¿no? Es decir, el derecho a la vivienda es una cosa y por lo tanto tienes que tener una vivienda, ¿no? El caso es que quizás a lo mejor tenemos que plantearnos abarcar dimensiones diferentes, ¿no? Y de hecho están saliendo ya propuestas de viviendas colaborativas que solucionan problemas de empleabilidad. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo en la cooperativa en la que estoy, somos cooperativa de iniciativa social, en donde lo que fomentamos es la incorporación del socio de trabajo. ¿Eso qué significa? Que realmente lo que queremos es generar empleo,
para que personas tengan su vivienda, intentar generar realmente esa compensación de acceso a la vivienda a través quizás a lo mejor ese ser socio de trabajo de lo que es la propia cooperativa, y por lo tanto lo que estamos generando es un impacto positivo no solamente en las personas residentes, sino también en la colectividad, ¿no? Dando ejemplos para otras comunidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, fíjense lo importante que es un cambio de paradigma y un cambio de modelo, ¿no? Que no solamente atiende al derecho a la vivienda, sino también atiende también a otros derechos, ¿no? En este caso al derecho a un trabajo digno y sobre todo al derecho a la interacción, ¿no? Y de hecho no se segrega a nadie. Es decir, realmente el planteamiento de este tipo de cooperativa es que esas personas con menos recursos, que a lo mejor tienen problemas sociales o son colectivos determinados, bueno, al final realmente se integran dentro de lo que es una comunidad. Por lo tanto, es un modelo que no segrega, sino todo lo contrario, incorpora y es inclusivo, ¿no? Fíjense, quería un poco trasladar ese mensaje también para bueno, que tuvieran que vieran más allá de lo que es el concepto de la vivienda en la solución de la vivienda colaborativa. Fernando, cuando quieras. Sí, bueno, yo antes levanté la mano no para contestar a Carlos a José Carlos ni a Odavia, pero bueno, era sobre todo por retomar de nuevo, insisto, La y reflexión. me parece muy interesante la reflexión de Iñaki, ¿no? Y voy a empezar por ahí, aunque después también comentaré algo con relación a la reflexión de Odavia también, ¿no? Perdón un minuto, nos quedan nada, unos 5 minutos. Muy rápido, nada más, Iñaki. Me parece interesantísimo, o sea, el planteamiento que has hecho, Iñaki, porque creo que además incluso la única administración pública que yo conozco que está haciendo ese ejercicio en todas sus convocatorias de financiación de subvenciones al tercer sector es el Cabildo Insular de Tenerife, que nos pide que hagamos el esfuerzo, las entidades que presentamos proyectos para ser financiados a través del Cabildo, que hagamos un esfuerzo de vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible con los objetivos de los indicadores de cada proyecto. Eso me parece fundamental, o sea, es un aterrizaje de los ODS a lo que nosotros hacemos. Fíjense que incluso el gobierno de Canarias, con su recién aprobada Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, ni siquiera las convocatorias de subvenciones o de financiación del gobierno de Canarias lo hace. Y tiene su propia Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esto lo hemos demandado en los foros en los cuales hemos participado, porque hemos sido partícipes de esa elaboración de esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, lo hemos comentado al director general, diciéndole que, oye, que también se tienen que poner las pilas ellos mismos y ellas mismas, es decir, sino de qué manera vamos a medir de aquí a 9 años que nos queda para el cumplimiento de los ODS, que las entidades sociales estemos cumpliendo o estemos llegando al menos a contribuir al desarrollo de esos ODS, ¿no? Y creo que con independencia de que te lo obliguen en una financiación, de que te lo obliguen para que seas perceptor de una subvención, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer las entidades sociales, o sea, aterrizarla. Y lo hemos empezado a hacer también desde Provivienda. No resulta complejo, porque al fin y al cabo, cuando hablamos del fin de la pobreza, pues vamos a mirar qué medidas en nuestro proyecto están contribuyendo a finalizar con la pobreza. O cuando hablamos de cuestiones como, por ejemplo, igualdad de género, ¿no? Pues que estamos teniendo en cuenta la igualdad de género en nuestros proyectos, ¿no? ¿En qué medida? Con nuestras pequeñas contribuciones que hacemos de nuestro proyecto, porque llegamos hasta donde llegamos, podemos llegar a medir efectivamente el cumplimiento o no de los ODS. Yo creo que sí que es una reflexión, Iñaki, que me pareció muy oportuna, muy interesante, y para demandar inclusive que en todas las financiaciones públicas también se contemple como tal. Muchísimas gracias. Yo creo ya nos hemos pasado, no mucho, pero nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo quería terminar primero dándole... Deja, Maribel, si te parece, simplemente a Iñaki para que haga una intervención final. Antes de... bueno, también, sí. Nada, pues lo que comentaba Fernando, redundar un poco, creo que es un poco autocrítica, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo cosas, pero yo creo que hay que profundizar más, porque yo a veces veo aquí pues actividades de educación de calidad y tal. Claro, y luego cuando vinculo esa actividad a una de las metas, digo, joder, hay que echarle mucha imaginación para vincular esa actividad con esa meta, ¿no? Entonces, veo que a veces alegremente, y bueno, me parece fantástico, porque vamos, al final el tema es apoyar y empujar y tirar para adelante con lo que sea, ¿no? Pero a veces muy alegremente nos vanagloriamos de hacer cosas
de vincularnos a un ODS cuando luego realmente uno profundiza, aterriza un poco más y dice, joder, pues no sé si realmente estoy cumpliendo con la meta o con lo que realmente me está pidiendo a mí el ODS. Y yo creo que es un momento, bueno, yo creo que estamos ya un poco rodados todos en el mundo de los ODS, bueno, para profundizar un poco más en esas metas, en esos indicadores, sacar resultados. Quizás por diferencia profesional, ¿no? De que como llevo el tema de calidad, pues me gustan aterrizar más en, no me digas qué, pero sino demuéstrame, vamos, vincúlame lo que estás haciendo, ¿no? No me sueltes batallas, ¿no? Entonces creo que es interesante un poco ir aterrizando en esas líneas en la medida que se pueda, que a veces pues no siempre es fácil, pero bueno, yo creo que estamos en el momento de poder chutar por ahí. Gracias, gracias. Pues ya, a no ser que Alejandra quiera cerrar con algo sobre No, este tema. yo solo contestarle a la compañera jurista que España ha sido condenada, creo que Fernando lo comentó, ha sido condenada en varias ocasiones por el incumplimiento del derecho a la vivienda. Vamos a ver si eso se va traduciendo en algo. Sí, yo a Odavia le iba a contestar también en eso. O sea, como sabes, y tú que eres jurista, nuestras leyes en materia del derecho a la vivienda no son garantistas en España. Entonces, por tanto, hasta que no tengamos la ley del derecho a la vivienda, donde sí que ahí sí que podríamos entonces denunciar o demandar por el incumplimiento del derecho a la vivienda, todo lo demás que se ha creado es la ley de arrendamientos urbanos, el Código Civil, o sea, una serie de fundamentos jurídicos que sí son denunciables en los incumplimientos de la ley de arrendamientos urbanos, del Código Civil o de la ley de propiedad horizontal, pero no en sí mismo el derecho a la vivienda. Por eso hemos tenido que recurrir a denuncias en el Parlamento Europeo, en este caso al comité, al comité DESC, donde hemos llevado algunas. Recientemente a Provivienda mismo hemos denunciado un caso de una mujer inmigrante en el cual nos han dado la razón, que efectivamente se ha vulnerado el derecho a la vivienda. Son pequeños pasos que estamos haciendo, nos ha costado muchísimo llegar a tomar esas decisiones porque obviamente son, digamos, procedimientos complejos, ¿no? El presentar una denuncia ante Europa, pero son casos que están ahí, ¿no? Incluso si tienes interés te podemos pasar alguno de los casos, le puedes ir a alguna de las abogadas de Provivienda que te lo pueda pasar. Claro. Y por si tienes interés en leerlo, como ha sido la sentencia y todo eso que nos han dado. Claro, es que yo me dedico al civil y al penal, ¿no? Entonces, de esas demandas a nivel administrativo, y efectivamente si existe ese objetivo que es denunciable, ¿no? Que puedas poner una reclamación contra la administración en base a ese derecho, si ese derecho es de suficiente entidad, y después desconozco si se han presentado y cuáles son las condenas, porque dice Alejandra que o sea, que España ha sido llamada a capítulo, ¿no? Pero ¿cuál es la condena? ¿Dónde está la ejecución de esa sentencia? Entonces, de eso desconozco. ¿Sabes qué pasa? Después viene el relator de las Naciones Unidas en materia de vivienda, visita España y tira las orejas a las administraciones públicas. Se queda ahí y en recomendación, documento de recomendaciones que tienes que revisar el fundamento jurídico, la legislación, Claro, porque lo que ha sido condenado, perdona Fernando, es el derecho humano a la vivienda, porque el comité al final tira a nivel europeo a partir de los derechos humanos, pero como tú sabes, el artículo 42 no nos vincula a un derecho subjetivo, es un principio fundamental. Hasta que no se aparezca como un derecho subjetivo no lo podemos reclamar directamente. Y luego al final que nuestra ley tiene muchas trampas porque, por ejemplo, para llegar a esa legislación hay un montón de condicionantes. Uno de ellos es que las personas sean solicitantes de vivienda pública. Las solicitudes de vivienda pública caducan cada 3 años, pero si llamas para pedir cita no tienes cita hasta no sé ni cuándo. Entonces al final parece que tú no has pedido cita para vivienda pública, pero es que la administración no lo ha favorecido. Si no tienes esa solicitud de vivienda, no puedes hacer esa reclamación. Entonces, a veces también, de verdad es que la ley es tramposa, ¿no? Es muy tramposa. Sí. Gracias. ¿Algo más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer que me han hecho el trabajo muy fácil. Quiero agradecer a los participantes, en primer lugar, a los inscritos, a los ponentes, por supuesto, que han hecho un trabajo magnífico, a las técnicas de la coordinadora, que son las que han organizado toda esta historia, y por supuesto el Cabildo de Tenerife, que ha sido partícipe de toda esta jornada. Y les emplazo para dentro de 2 días está la última mesa redonda. Penúltima.
o penúltima, si después sería el cierre, bueno, Sí. pero los emplazo para que se conecten y vayamos viendo la hoja de ruta que es la Agenda 2030 en todos sus aspectos y la incidencia que podemos hacer tanto a nivel político como a nivel de las asociaciones, que tenemos mucho que decir en esto. Muchísimas gracias a todos y buena semana. Muchísimas Gracias, gracias. igualmente. Muy bien, Un saludo a gracias, todos. igualmente a todos. Buena semana. Venga, un Saludos. abrazo. Saludos. Adiós.